Esto es Gestoras. El episodio de hoy es en español. Today's episode is in Spanish. Gestoras honra la labor de las gestoras culturales latinas y latinoamericanas, compartiendo sus historias de éxito, superación y aprendizajes. Es una plataforma para que brillen e inspiren a otras gestoras culturales a perseguir sus sueños. Contribuimos al desarrollo inclusivo y no discriminatorio de la gestión cultural en las Américas, al dar voz a historias humanas silenciadas y así apoyar la creatividad en el campo de la gestión cultural. ¿Qué pasa cuando una tradición ancestral no solo sobrevive, sino que se reinventa? Hoy en Gestoras conversamos con Yalibet Roldán, artista guna, diseñadora y fundadora de Ya la Mola. Desde las molas que aprendió a coser con su familia hasta su trabajo en moda y arte contemporáneo, Yalibet está llevando esta práctica a nuevos escenarios, sin perder su esencia. En este episodio hablamos de creatividad, identidad y de lo que implica transformar una herencia cultural en un proyecto vivo. Bienvenida, Yalibet Roldán. Es un gusto enorme tenerte aquí en Gestoras. Estamos muy felices de poder tenerte aquí y saber un poco de tu historia y tu trayectoria y tu trabajo. Hola Jimena, muchas gracias por la invitación. De verdad que siento que va a ser muy bueno esta entrevista y lo vamos a disfrutar. Y saludos a todos los oyentes. Muchas gracias. Y yo la verdad que desde que vi las molas que produces con tu equipo, me enamoré. Son de una belleza increíble, increíble. Y estoy muy entusiasmada que la gente conozca un poco más de tu trabajo, de tu historia y de tu arte. Y a nosotros nos gusta empezar por el principio. Que nos cuentes un poco de ti, de cómo eras de pequeña, dónde creciste, de dónde sos, cómo eras de niña. Bueno, te cuento, Jimena. Bueno, de niña yo crecí en la comarca Cunayala. Y para entender un poco cómo es la comarca, nosotros estamos ubicados aquí en Panamá. Panamá es un país pequeño, pero tiene 7 comarcas, o sea, 7 comunidades indígenas, de las cuales somos uno, que somos los cunas. Y Cunayala está ubicada en la parte del Caribe, digamos. Nosotros estamos en la parte donde están las islas y vemos realmente son preciosas las islas de allí. Yo crecí en una comunidad que se llama Ustupu, y con mi mamá, con mi papá, mi abuela, mis abuelas, pues en las comunidades cunas, nosotras pues digamos es matriarcal en un sentido de que las tierras, las casas pertenecen a las mujeres. Entonces, cuando se casan, pues los hombres se mudan a la casa materna, a la casa de la esposa, ¿no? Entonces, en ese contexto, para que imaginemos un poco, yo vivía en la casa de mi abuela, estaba mi mamá, mi papá, por supuesto, viviendo ahí. Mi papá, pues, él estudió música y él era educador en esa comunidad como profesor de música. Y bueno, en mi casa siempre ha habido ese ambiente de arte, y no solamente por parte de mi papá, sino porque digamos, las tradiciones, la cultura cuna, está enfocado en el arte. Y mi papá siempre lo escuchaba y él siempre dice que nosotros, que nosotros nacimos con el canto, porque cuando se está embarazada, se le canta al bebé para que tenga una buena posición al nacer. Se nos canta cuando nacemos, o sea, cuando estamos recién nacidos, bebés, para hacernos dormir. En las hamacas, se mecen las abuelas con la maraca, nos cantan, nos aconsejan a través de los cantos. Y ya en la vida adulta, pues el canto también está en cuando uno se enferma, también se canta debajo de la hamaca, cuando hay reuniones en la comunidad también es canto, porque el Saila, que es el líder de la comunidad, canta para darnos el consejo, y en la muerte también se canta. Entonces todo es canto en la comunidad cuna. Y bueno, yo crecí en medio de eso, y aparte que estaba el arte de la cestería, estaba el arte del textil, que es la mola, que es la más conocida, está el arte de la escultura, y otras, la danza. Entonces toda la comunidad en sí, pareciera una utopía, pero lo que yo recuerdo de niña era eso, ¿no? Vivir como con el arte. Pareciera obvio que pues uno también nace con querer expresar ese arte con la que ha vivido desde niño, desde niña. Entonces ya
Y ya cuando yo cumplí 9 años, recuerdo que mi mamá y mi papá decidieron venir a la ciudad, porque la realidad es que en las comunidades no, en ese momento no había como para seguir formándonos en la parte de los estudios, digamos, entre comillas, avanzar, esperarnos, etcétera. Entonces mis papás vinieron a la ciudad y bueno, llegando aquí ya fue también un choque cultural, digamos, porque vienes de una comunidad pequeña, de una isla y pues vienes a la ciudad que es más grande y pues eso fue para mí enfrentarme a un mundo nuevo, aunque estábamos en el mismo país, teníamos otro tipo de formas de vivir. Entonces, ya llegando aquí en la ciudad, a medida que iba creciendo, iba escuchando a mi papá y mi papá trajo las canciones que él compone en Dulegaya, que es la lengua cuna en Dulegaya, y nunca se me olvidó hablar en Dulegaya. Mi abuela nunca aprendió el español, todos nos dirigíamos a nuestra abuela con el idioma, con el Dulegaya. Mi abuela siempre inventando sus molas. Eso me parecía súper curioso. Pero yo creo que a medida que fui creciendo, viviendo en la ciudad, viendo otras realidades, obviamente que fue desafiante para mí. Entonces, viviendo aquí en la ciudad, te das cuenta de que había otras realidades. Entonces, y bueno, pero siempre tuve como a mi abuela con la comida tradicional, nunca faltó en casa, a pesar que veníamos de las islas a la ciudad, siempre tenía como la mejor comida, que era la comida de nosotros tradicional, que es, nuestra comida tradicional está a base de pescado, plátanos, jugo de coco, limón picante. Y bueno, y también aprender a que el pescado de la ciudad era diferente al pescado de la comarca porque ahí estaba tan fresco y aquí, y adaptándonos a eso. Y bueno, mi abuela tenía sus remedios. Siempre ella plantaba hojas, plantas que pudiera funcionar para sus dolencias. Y también lo utilizábamos nosotros. En eso también ella tenía sus remedios para maquillaje, ella se hacía un polvo de... Bueno, tengo muchos recuerdos de mi abuela. Ella, la verdad que fue muy clave para lo que soy ahora. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Mi abuela se llamaba Amelia se llamaba. Amelia. Y tenía mi bisabuela que se llamaba Victoria, que era muy conocida en la comunidad y era la partera de la comunidad. Más que todo, mi bisabuela era muy conocida en la comunidad. Mujeres trabajadoras, porque mi bisabuela quedó viuda muy joven y mi abuela también. Entonces, ellas tenían que echar para adelante solas y para mí muy, muy admirables porque ellas son las que sostuvieron a su familia, mi mamá, mi tía, y pues, y en eso, bueno, todo eso se ambiente, siento que fue de mucha influencia para mí y a medida que yo iba creciendo, yo sabía quién era, sabía que tenía algo diferente, lo sabía. Siempre fui muy firme con esa convicción porque, como digo, la realidad es que otros te miran diferente y te dicen, tú eres, digamos, vamos a ponerlo entre comillas, una india. Y pueden hacer referencia a esa palabra como un menosprecio o verte como una persona ignorante o menos, no sé. Pero nunca digamos, me afectó en su totalidad porque sabía quién era. Y algo que yo me ponía a mí misma era que yo tenía cosas que los demás no tenían. Sabía historias, sabía cuentos mágicos y eso me parecía de mucho valor. Sé dónde vengo, tengo historias mágicos y así. Así que para mí, en ese sentido, sí, con esa seguridad en mi identidad, dije, wow, soy diferente, sí, pero también tengo cosas muy valiosas. Y me acuerdo que siempre en la escuela o donde yo iba, me acuerdo que se burlaban de cómo hablábamos en nuestro lenguaje en Dulegaya. Y cuando tú no entiendes un lenguaje, tú lo escuchas de una manera, digamos, como de ruido, no sé. Y me acuerdo una vez que estaban burlándose por cómo hablábamos y yo le decía, pero es que no entiendes lo que estamos diciendo. Y lo más valioso es que sabemos dos idiomas.
sabemos hablar el novel y sabemos hablar otra lengua que tú no entiendes. Y nos poníamos a conversar en nuestra lengua, en Duleaya, y era tan delicioso. O sea, era una manera que disfrutábamos porque decíamos, oh, podemos hablar en nuestra De cualquier cosa. lengua y podemos hablar, nadie nos va a entender, es fabuloso. Y me acuerdo que veníamos en el bus hablando en nuestro idioma, pero dije, bueno, nadie nos va a escuchar, así que hablemos en nuestro idioma. Eso fue una época de la secundaria que me pareció fabuloso entre mis amigas, hablar nuestra lengua. Y pienso que esas cosas son las que hicieron que valorara más quién era, valorara más ese, digamos que un grupo minoritario, sí, pero con muchos valores, con mucha historia que contar, que quizás mis amigos que no eran de la comunidad no sabían. Y en esa época, pues no había redes sociales, no había ese auge de las redes sociales y nadie sabía de nadie. Y así fui creciendo hasta que llegué a la universidad. Y en la universidad creo que fue fue el momento en el que decidí hacer lo que estoy haciendo hoy en día. Pero en mi infancia, todo lo que viví ha sido muy importante para lo que, como dije, soy ahora. Y pudiera contarte más historias, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ciudad se formaron comunidades cunas de jóvenes artistas en las que nos reuníamos en hacer talleres de arte, de nuestros saberes, hacíamos exposiciones de arte. Fue, la verdad que en la parte de mi preadolescencia, adolescencia, juventud, digamos, porque yo tengo ahora 43 años, fue un momento mágico. Eso es juventud, eso es muy joven todavía. Todavía estoy joven. 43 años, eres una bebé. Gracias, qué dicha. Bueno, en ese momento en el que me acuerdo con mis amigas, soñábamos en querer hacer películas, que soñábamos con hacer una escuela de arte, una escuela donde pudiéramos enseñar molas aquí en Panamá, porque la realidad es que cuando uno ya llega a la ciudad es difícil volver a nuestras comunidades. Si volvíamos, sí he ido, mi mamá tiene casas allá, ella va cada rato, pero también la ciudad ya se vuelve parte de uno. Pero hacemos que la ciudad sea nuestro sitio, en el sentido de que lo hacemos nuestro. Aquí hay varias comunidades juveniles, comunidades en el sentido de que hay, digamos, de universitarios, por ejemplo, de jóvenes cunas que se reúnen, que hacen actividades, que, bueno, hacen cosas interesantes. También tenemos otros grupos que se reúnen y bueno, hay diversos. Aquí ahora hay este grupo de músicos que admiro muchísimo que se llama La Tribu, Banda La Tribu, que canta en Dolegaya, que canta de nuestra cultura, es rock. Y también está mi hermana que tiene un grupo de cantantes, que canta, con amigas. O sea que estoy rodeada, realmente no te podría decir que vivo en la ciudad y que vivo aislada de mi gente. No lo puedo decir porque realmente vivo alrededor de gente que está haciendo cosas. Estoy tratando de rescatar también la lengua porque cuando uno viene a la ciudad, lo cierto es que la lengua a veces se va perdiendo por la falta de práctica, más que todo entre los más jóvenes, los que están naciendo ahorita, pero uno trata de rescatar eso y se hace talleres, hay mucho movimiento aquí en Panamá, de verdad. Y no porque sea una, pero ha sido una inspiración también para otras culturas, para otros grupos que tenemos aquí en Panamá, que también se están movilizando, viendo cómo nosotros, a pesar que estamos aquí en la ciudad, nos unimos como comunidad. Y bueno, hay un festival que se llama Festival Arte Dule, que lo hacen todos los años. Y es un festival que empezó primero primero nosotros como cunas, pero que ha reunido a otros grupos también y ha sido maravilloso. Y bueno, entre otros, como te digo, no puedo decir que no vivo como cuna, vivo como cuna, a pesar que estoy en la ciudad. Y eso ha influenciado, pienso yo, a la ciudad y con las redes sociales se explotó. Es lo que tú dijiste, ¿no? Que vinieron a la ciudad, pero en vez de aceptar el discurso del menosprecio, crearon su propio mundo y mantuvieron su propio mundo al mismo tiempo que estaban en la vida de la ciudad. Quiero que me cuentes ahora de tu iniciativa, de este proyecto Ya la Mola. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué elegiste nombrarlo así? ¿Y en qué consiste? Y de repente explicar primero, para las escuchas que no saben qué es la mola, ¿de qué se trata la mola?
Sí, bueno, te contaba que mi abuela, mi tía, que es una de las, para mí, la admiro muchísimo, ella es hábil en la mola, porque no todas lo somos cunas todas, sí sabemos, pero hay unas que son más hábiles que otras, eso es verdad, hay que aceptarlo. Mi tía, pues, que la admiro, es muy hábil con la mola. Para que entendamos un poco sobre la mola en la lengua dulegaya significa ropa o vestuario y bueno, se dio a conocer porque pues le hacíamos la referencia de la ropa, ¿no? Mola, quedó con la palabra mola, la parte cuadrada que es parte de la vestimenta tradicional, porque toda la vestimenta tradicional conlleva el pañuelo, que es el musue, las chequiras, que son el winnie, que va envuelto en todo el brazo y las piernas. Está el saburete, que es la falda que lleva la mujer. Está el morsana, que es la parte de digamos, las mangas, y el corpiño en sí es la mola, que se conoce como la mola. El corpiño es la que está más trabajada, lleva una capa sobre otra. Ha venido los diseños han venido transmitiéndose de generación en generación. Todo se hace réplicas de los diseños que vienen hace mucho atrás, de nuestras abuelas, de nuestras antepasadas, y los diseños todavía se han mantenido. Ha habido cambios, por supuesto, por el tiempo, el diseño ha cambiado a medida del tiempo, los diseños de formas simples, abstractas, ahora son más figurativas, la propia artista también hace su propia interpretación de la mola. Y todo eso es, digamos, todo es cosida totalmente a mano. Wow. Unas ahora lo hacen a máquina de coser manual, de esas que son manuales, pero todas tienen una cosa increíble que es la simetría, es la composición con el trabajo y la técnica en sí que es el hilván nítido, digamos pequeño, el hilván que tiene pequeño y cómo van superponiendo una tela sobre otra y de ella sale una figura que es lo que pues digamos logra esta técnica, ya sea abstracta, ya sea lineal o ya sea figurativa, lo sacan a través de esta técnica que es una tela superpuesta sobre otra. Son increíbles la variedad de diseños, de colores, y además yo estuve mirando, lamentablemente nunca he visto una en persona, espero algún día poder ver una mola en persona, pero haciendo, ampliando las fotografías de las molas, el nivel de detalle y de trabajo que tienen es impresionante. Sí, es paciencia y pues la mayoría empieza a coser desde muy niña, desde 9, 10, 11 años. ¿Cuándo empezaste tú a coser? Bueno, yo empecé a experimentar con la mola, recuerdo a los 9 años cuando mi abuela me puso a coser porque yo tenía mucho interés en la mola, pero cuando vine acá a la ciudad lo dejé un tiempo. La verdad es que lo dejé un tiempo porque, bueno, en la adolescencia, ¿no? Pero ahí te cuento un poco de cómo llegué a... Sí, dale. La mayoría de los cunas es increíble, pero todos tienen habilidad para el dibujo, la mayoría, no todos, pero la mayoría. Y entonces pienso yo que es de una manera que se transmite a través de la madre, porque si la madre está embarazada, está cosiendo o está haciendo algo creativo y bueno, puede traspasarle eso a sus hijos, ¿no? Bueno, en eso, la mola es un arte, la verdad que técnicamente es bien complejo. La gente ha tratado de hacerlo y es complejo. Por ejemplo, cuando fui a Francia, que fui al evento de Patchwork and Arts, que es un festival muy grande de Europa, y muchos se me acercaban y me decían, hoy traté de hacer la ola, pero fue complicado. Es lo más complicado. Bueno, pero también digamos que los cunas, las mujeres más que todo, para sostener sus hogares, vieron que había una oportunidad de negocio al ver que los turistas estaban interesados en comprar su arte textil. ¿Qué es lo que hicieron? Lo que hicieron que cuando entró el turismo en Cunayala, en nuestras comunidades, tuvieron que hacer molas, digamos, más fáciles de confeccionar, molas que pudieran ser atractivas, coloridas, menos tiempo de costura. Que son las molas, digamos, yo les digo, yo lo clasifiqué de molas para el turismo. O sea, molas que son
como te decía, que son transmitidas de mucho atrás, que son diseños que todavía se replican hasta el día de hoy y que son las que usamos nosotras para nuestra vestimenta tradicional, para cuando hay fiestas, para cuando hay eventos importantes. Esa es la que utilizamos, las que son más complejas, las que tienen significado. Pero las que son turísticas, digamos, son las que son más pequeñas, son las que fueron adaptadas para cosas, para accesorios, para cosas útiles del hogar. Entonces hay una diferencia que muchas veces no lo notan, pero los que conocemos, pues sí lo notamos. Entonces, el arte, para que conozcan, la mola es un arte que le pertenece al pueblo Kuna, no es un arte colectivo de la comunidad Kuna que tiene protección bajo la ley panameña. No se puede hacer impresiones de este arte porque le pertenece a una comunidad. Sin permiso no se puede hacer, no se puede lucrar de un arte que le pertenece a una comunidad, a un pueblo. ¿Y cómo fue entonces que decidiste comenzar el proyecto de Ella la Mola? ¿Y por qué se llama así? Bueno, antes se llamaba Dutu, que significa flor, pero bueno, en mi proceso de emprender no fue fácil, fue un proceso bastante intermitente, o sea que venía, regresaba, lo dejaba, venía, porque no fue fácil para mí, es la realidad. Yo creo que hay otras que tienen mucho más, digamos, resiliencia que otros. Para mí fue pausado, pero nunca me rendí, eso sí, siempre estuve. Entonces, cuando yo inicié, cuando yo estaba en la universidad, cuando yo estaba terminando la universidad, yo dije, bueno, es que me voy a enfrentar al mundo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero ser? Una de las salidas era ser educadora, que no es nada malo, me parece fabuloso ser profesora, ser educadora, me encanta enseñar, mi papá es educador, y esas son las cosas que mi papá quería también para mí, porque él decía, bueno, es medio para que tú seas seas profesional, puedas generar dinero a través de lo que aprendiste. Tu papá quería que tuvieras una estabilidad, un ingreso. Exacto, una estabilidad, un ingreso. eh, y yo, de verdad, gracias papá por eso, porque él dio todo para que nosotros pudiéramos ser educados. Y mi hermano es psicólogo, mi hermana pues está en la parte de turismo y también en la parte de música. Y bueno, los tres pudimos lograr lo que él deseaba. Y bueno, yo le dije, papá, sí, voy a ser educador, que trabajé también como educadora y me encantó, pero yo sentía que me faltaba algo. Entonces, cuando estaba terminando la universidad, sí estaba decidida, como la mola para mí era algo común, lo veía todos los días. Entonces, no es que no me sorprendiera, pero cuando tienes algo así tan cotidiano, quizás no estás viendo su valor real. Entonces, cuando yo empecé a investigar sobre las molas, wow, yo me quedé sorprendidísima porque dije, yo estaba estudiando arte, yo me gradué de artes visuales, y en la mola tenía ese proceso artístico, cuando tú quieres llegar a hacer una obra de arte, tiene todo ese proceso. Y yo dije, la mola no está tan alejada del proceso que uno hace para llegar a hacer una obra de arte. Porque la mola es considerada como una artesanía, que no estoy diciendo que la artesanía sea mala, sino que la artesanía es la parte, para lo que yo entiendo de artesanía es que es la repetición de un producto, ¿no? Pero yo decía, la mola es individual, o sea, es único. Tiene un proceso en el que tienes que pasar por un boceto previo. Quizás ellas no de una manera, digamos, técnica como lo haría un artista tradicional que ha estudiado de esto, pero ellas de alguna manera también tenían su propio proceso. Y es todo este proceso de que tú estabas hablando antes, ¿no? De todo este proceso de aprendizaje, de ser aprendiz, de pasarse años aprendiendo a coser. Es un entrenamiento, es un proceso de aprendizaje, aunque no sea un proceso formal, ¿no? De aprendizaje formal. Esa es la palabra, no era un proceso formal. Sí. Entonces empecé a ver los libros, la mayoría en inglés y en otros idiomas, traduciendo para ver, porque no hablo inglés ni otras lenguas. Un poco de inglés, pero había libros en italiano, en francés, y cómo ellos habían investigado sobre la mola, la antropología, de todo un poco investigando, porque mi fin era hacer una tesis de la mola. Pero en ese proceso también apareció un amigo, es que todo se alineó. En ese momento apareció un amigo, me dice, mi amigo Norberto,
que lo admiro mucho, me dice, Yanni, vamos a hacer un desfile de moda aquí en la Escuela de Artes. Yo, ¿cómo? ¿En la Escuela de Artes un desfile de moda? Y dice, sí, sí, bueno, como que lo había escuchado. Yo le dije, yo quiero participar. No sé nada de moda, pero quiero participar. Me dice, claro, eres bienvenida. Y participé con ellos y era un desfile de reciclaje. Y allí nació hacer algo más con la moda. Yo dije, ¿sabes qué? Papá, voy a estudiar diseño de moda. Dice, ay, no puede ser. Pero bueno, tomé mi decisión y dije, voy a estudiar diseño de moda. Estudié diseño de moda por 2 años. No continué porque es una carrera bastante difícil, pero sí pienso terminarlo. Entonces, cuando yo empecé y como tenía tanto interés, empecé a investigar por mi cuenta. Y también, obviamente, tenía la mola y yo le decía, mamá, ¿cómo es que tú no me hablaste más de la mola? Pero yo siempre tú siempre te luciste tu mola, o sea, no sé, te reclamas. Cuando en las comunidades hay iglesias y cuando vas a la iglesia, tú usas tu mola, porque la iglesia habla solamente en tu idioma, en Dulegaya. Y todas las personas que van ahí son cunas y todos usan su mola, es su mejor mola. Entonces, es verdad, yo tenía mi mejor mola. Entonces, con todo eso, decidí emprender y lo primero que hice fue aprender a cómo emprender, porque no tenía ni idea. Y ¿Y cómo aprendiste eso? mis papás no me enseñaron acerca de, Yali, tú puedes emprender o tú puedes ahorrar. Esa es una de las cosas que me faltaron un poco, ¿no? Y no les he hecho la culpa porque ellos también crecieron con otras realidades y, y estaban pues trabajando arduamente y les agradezco a mis papás por eso. Y bueno, tuve que aprender. Cuando llegué me preguntaron, ¿cuánto tienes de ahorro? Nada, no sé qué es eso. ¿Cuánto tienes para tu colchón, para emprender? Nada, no tengo nada. Pero eso no impidió a que quisiera hacer algo. Entonces me preguntaron, ¿cuál es tu idea de negocio? ¿Tienes tu idea de negocio? Con esas cosas empecé a saber un poco del vocabulario. Así que a través de lo que te iban preguntando, tú ibas deduciendo qué era lo que tenías que ir aprendiendo. Exacto. Creo que el primer paso fue acercarme a las instituciones, digamos, del momento que estaban enseñando acerca de cómo emprender o cómo hacer tu negocio en negocio. Todas esas cosas me sirvieron a mí para abrirme el camino y abrir mi mente porque, como te digo, esa es una de las cosas que a mí me faltaban y está bien. Y animo a todos los que me están escuchando, si están pensando hacer un negocio o algo, investiguen primero, averigüen cómo hacerlo. Creo que eso es una de las cosas que son importantes para lograr a donde quieres llegar. Yo me puse a pensar que hice mi primera pasarela, me acuerdo, con los universitarios cunas. Mira, nosotros celebramos, cada 25 de febrero celebramos la Revolución Dula de 1925. Hubo una revolución en ese año porque nos querían prohibir utilizar nuestras molas. Hubo un desacuerdo entre el gobierno panameño, hubo un abuso de la policía en ese momento. Tuvo que haber derramamiento de sangre para poder ser lo que somos hoy en día también, porque nosotros, en nuestros territorios, tienen autonomía. O sea, nadie puede entrar a nuestros territorios de los cunas. Y hubo derramamiento de sangre para poder lograr eso que tenemos hoy en día. Bueno, cada 25 de febrero recordamos ese momento y lo celebramos. Y me dijeron, Yali, ¿por qué no haces una pasarela de las molas? Y yo dije, oh, qué interesante, vamos a hacerlo. No tenía ni idea, o sea, de costura de mola sí sabía, pero lo que no sabía no sabía patronaje, no sabía de máquina de coser eléctrica, no sabía nada. Pero dije, bueno, vamos a conseguir personas que tengan esa habilidad y unimos fuerza. Y me acuerdo que hice mis primeros diseños e hicimos la primera pasarela. Fue algo bien bonito, bien lindo. ¿Cómo lo recibió la gente que no era una? La gente se volvió, en ese momento todos querían saber cómo había sido, cómo habíamos empezado. La gente quería comprar lo que ya habíamos hecho y yo decía, no, que todavía no está perfecto. Fue un momento maravilloso, de verdad que fue una experiencia muy linda y allí empezó todo. Allí empezó, entonces más o menos formulé mi idea de negocio y quiero
hacer de la mola, porque la mola tradicional en sí no lleva cierre o botones. A la hora de colocarlos, tenía su complejo para colocarlo. Era un poco difícil de colocarlo. Entonces, viviendo aquí en la ciudad, yo sentía que para los más jóvenes quizás no era tan cómodo. Entonces, ¿cómo podíamos de alguna manera traer esa comodidad y que no perdiéramos de tener las ganas de utilizar nuestras molas? Entonces, yo lo que dije, voy a dirigirme a la juventud. Entonces empecé a hacer blusas como más, digamos, más juveniles, con colores más juveniles, con cierres, hacerlo de una manera en la que se pudiera utilizar con pantalones entre los jóvenes que usaban denim y que fuese más atractivo. Y abrí, me acuerdo que en ese momento era el auge del Instagram, del YouTube, y yo abrí mi Instagram y dije, ¿sabes qué? Vamos a poner esto. Empecé a poner Facebook en Facebook, empecé a poner las fotos, los diseños, y eso empezó a crecer. A la gente le parecía interesante porque no estaban viendo algo así. O quizás ya lo habían visto, pero no sé, había algo ahí. Creo que no en esa forma y no en ese contexto, ¿no? Es como que entonces las vamos a compartir con los oyentes si van a nuestro sitio, las conexiones con Yali para que vean sus molas y vean su trabajo, la conexión con Instagram y la conexión con Facebook. ¿Y por qué se llama Yali Mola y cuándo nace ese emprendimiento entonces? Porque ahora está como gestándose, ¿no? Entonces al final decidí que se iba a llamar Yala porque es de cuna Yala. Porque, como decía, la mola es un arte colectivo. La mola le pertenece a toda una comunidad. Entonces, Yala significa tierra, significa montaña también, significa para mí cima también, como algo elevado, Yala. Por eso que América Latina se llama Abya Yala. Abya es sangre, Yala es tierra, tierra de sangre, que fue adaptada del Lulegaya, de la lengua cona. Entonces, digamos que Yala significa montaña, tierra, cima, y porque le pertenece a toda una comunidad. Nosotros trabajamos con más de 50 mujeres, uno con su arte, cada uno con su habilidad. Yo estoy en la parte, pues digamos, la parte creativa, la parte en la que pues también, la parte de los diseños, y pues yo diría más en la parte de cómo inicié, que es la parte creativa, de cómo hacer que la mola tradicional sea una mola que sea en uso, digamos, de una manera más versátil en la que los jóvenes pudieran utilizarlo. Pero eso se volvió un negocio. Pues estaba dirigido a mi gente, los demás, los, digamos, los no cunas, que le decimos wagas, los wagas, tú eres una waga, Yo soy una guada. empezaron a interesarse también y eso se volvió un negocio. Ya tenemos más de 10 años en esto y pues gracias a Dios que pues nosotros nos hemos podido establecer bien. Estamos creciendo todavía, que no hemos llegado a la meta que queremos porque las metas van escalando según. Entonces, la meta es llegar un poco más. Tenemos un espacio ahorita, un espacio físico que se llama Modar, que es un espacio incubadora de marcas panameñas en Modar. Tenemos un espacio físico en la que unimos fuerza 3 marcas que son de diferentes comunidades indígenas. Estoy yo, que es comunidad Cuna, esa comunidad Embera Bonan, que es otra comunidad, y están los Nove Bugle. Esas 3 marcas están en una sola. Sentimos que uniendo fuerza podíamos hacer algo en ese espacio y estamos allí físicamente ahora. Esas 3 marcas en un espacio. Eso es lo que ganaron un premio hace poco. Ganamos Juventud en Positivo, ganamos ese premio. Felicitaciones. Gracias, gracias. Bueno, tenemos una gran conexión entre Nahua, Panamá, entre Chiu, Panamá, y bueno, Yala Molas, que son las 3 marcas que están unidas. Y juntos hemos hecho cosas interesantes también y vamos a hacer cosas mucho más interesantes porque tenemos una invitación a Italia ahora para este año que vamos a hacer cosas maravillosas. Vamos a hacer una exposición maravillosa. Todavía no puedo contar los detalles porque estamos en el proceso. Porque vamos a seguir los pasos. Síguenos en nuestro Instagram para que vean todo lo que vamos a hacer. Y bueno, y hoy en día también hago talleres para que la gente entienda la complejidad que tiene la mola. No lo hago en
telas en sí porque llevaría mucho más tiempo y además que nosotros tenemos un Congreso General CUNA que es el que maneja todo el tema de la propiedad intelectual colectivo. Entonces, no es como te voy a enseñar todo lo que sabemos, que no es que el chef te enseña todo, ¿verdad? Pero sí te puedo mostrar un poco de lo complejo que es hacer un diseño de mola. A través de papel, lo hago con Fumi más que todo. No hace mucho hicimos un taller con una compañía que fue maravilloso, fue una experiencia en la que ellos concluyeron de que la mola valía lo que valía, el precio que tenía por toda la complejidad que tiene. Y el proceso para llegar a esto no fue sencillo, como te contaba. Hubo momentos en la que dudé, hubo momentos en la que pues lloré, en la que me sentí deprimida. Creo que eso es parte también de emprender. No solamente está la parte de todo es bonito, todo es color de rosa, también se puede color de hormiga. Entonces, entonces, en ese momento tuve personas importantes a mi alrededor que me animaron, gracias a mi esposo, gracias a Dios, en el que pues ellos son los que estuvieron allí, mi familia, padres, mi hermana, son los que siempre me están motivando y me están animando a seguir adelante. Mis amigos, mi amiga Sogi, que es una de las que creyó en mí desde un inicio. Gracias, amiga. Ella es una mujer admirable, de verdad, porque ella tiene ahorita una ONG que se llama Red de Turismo Indígena, en la que reúne todo el turismo indígena aquí en Panamá. Ahorita está escribiendo un libro que se llama Amor en tiempos de revolución. Y maravillosa. Ella es una directora también de escuela de la danza tradicional. Él le enseña a las más jóvenes y a las niñas para que no se pierda la danza aquí en la ciudad. Y en conjunto con ella también estamos haciendo un libro que se llama Sabed y el baúl rojo. El baúl rojo porque hace referencia a nuestras abuelas que guardaban todas sus telas, su joyería de oro, todo lo valioso en su baúl rojo. Nosotras no hemos como parado, estamos siempre haciendo algo, siempre relacionado con nuestra cultura. Siento que eso es lo que mantiene vivo lo que somos. Y los cunas, digamos los dules, más que todo decimos dules. Dules significa persona. Nosotros los dules estamos en ese proceso de crecimiento, en ese proceso en el que a pesar de que muchos ya son personas profesionales, no han olvidado de dónde vienen. Y creo que esa es la parte importante de toda la comunidad cuna aquí en la ciudad. Y bueno, así ha sido el proceso en el que ahorita estoy. Ha sido un camino bastante, pero no por ello he desistido, no por ello me he rendido, sino que he estado ahí persistente. Soy muy necia para eso. Voy a tener que también estar al tanto de la invitación de Italia, los 2 libros. ¡Uy, qué cantidad de cosas! Tú comentaste que trabajas que 50 mujeres están trabajando ahora. ¿Cómo es el proceso de trabajar con ellas? ¿Cómo es que armas el trabajo? Bueno, es una logística. Sin revelar secretos empresariales, con tal que puedas. Lo que pasa es que cuando uno lidiar con mujeres, con una o dos, no es sencillo. Eso con 50. Con 50. Es una cosa que pues No me puedo ni he imaginar. tenido mucha paciencia, diría yo. Y bueno, ser líder de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos proyectos grandes y tenemos que trabajar con más de 50 mujeres, siempre es como levantar líderes dentro digamos, dentro de las comunidades con las que trabajamos. Nosotros trabajamos tanto en la comarca, que es la que está fuera de la ciudad, y los que están en la ciudad, porque hay comunidades indígenas en la ciudad de Panamá. ¿Me explico? Fuera de la ciudad de Panamá hay un líder. Dentro de la ciudad hay otro líder. Entonces, hay una logística de trabajo en la que coordinamos, levantamos a una líder, como te decía, dentro de las comunidades que están en la ciudad y fuera de la ciudad, y ellas son las que organizan a sus grupos. Entonces, vamos a suponer que en una barriada, que decimos aquí barriadas, o en una comunidad,
una mujer se levanta y ella es la que se encarga de sus socias. Solamente damos indicaciones de más que todo el tipo de pedido que tengamos de la empresa, de la organización. Según eso, entonces manejamos. Yo tengo aquí otro equipo conmigo que está siempre conmigo, que somos 5 personas más. Estas personas siempre están allí presentes para cualquier otro tipo de manejo más que todo administrativo o otro tipo de trabajo que tenemos interno aquí. Entonces, así que, y me siento, la verdad, cuando tengo como, no tanto por los logros que pueda tener en el sentido de que todos te aplaudan, para mí mi mayor logro es saber que hay mujeres que a través de estos tienen un plato de comida en casa. Entonces, eso la verdad es mi mayor satisfacción. Porque mi mamá también, ay, voy a llorar. Me estás haciendo llorar a mí, así que lloremos juntas las dos. Mi mamá es una de las mujeres que ella trabajó en una cooperativa de molas. También, a través de esa economía de las molas, del arte de las molas, pudimos nosotros también tener un plato de comida en la casa. Muchas familias así. Así que yo quiero continuar con este legado con Yala para que este arte colectivo sea un sustento a largo plazo. Para mí creo que es la mayor satisfacción y el mayor logro que podría hacer a través de Yala. Tú hablabas antes de que habías tenido que enfrentar barreras para poder sacar todo este proyecto adelante. Y hablabas de barreras externas y barreras internas para poder hacer el trabajo. ¿Qué tipo de cosas fueron las más difíciles para poder superar y cómo hiciste? Bueno, Para hacerte llorar un poco más. no, yo creo que, como decía, la persistencia y también eh, tener esta meta de que a través de esto iba a entrar una economía en la que pues ayudaba no solamente a mí, sino a muchas. Y lo va a seguir haciendo. Creo que esa parte para mí es una de las cosas que motivadoras, ¿no? Porque hoy en día la realidad de muchas madres solteras, muchas mamás que pues pasan por un tipo de necesidad. No me gustaría ver a ninguna de mis hermanas dules, verlas mendigando o algo cuando tienen un arte en la que pueden sobrevivir. Claro. Esa es una de las cosas que pues me motiva y bueno, una triste realidad que vi no hace mucho fue encontrar una así mendigando y me puso muy triste porque dije, no puede ser. Le dije, me fui donde ella directamente le dije, podemos trabajar juntos, ¿sabes algo? ¿Sabes hacer algo? Bueno, no pude hacer mucho, pero es ofrecerle eso. ¿Tienes algo en la que tengas habilidad? Trabajemos juntas. Podemos hacer algo con esto. Y bueno, así que esa es mi mayor meta, continuar y no desistir porque va a haber cosas personales como mujer que pues te pueden afectar en el sentido de que hay cosas de uno, de propio, de la persona en la que tiene que seguir superando, en la que tiene que pues lidiar, pero uno tiene que tener una mente, digamos, viendo lo positivo y no lo negativo, porque muchas veces nosotros nos quedamos más en el problema que en la solución. Todo tiene solución, solamente hay que tener como una mente, digamos, más positiva. Parece fácil decirlo, pero en un momento de problema puede que no te aparezca nada positivo y es la realidad, pero el problema tampoco no es que te va a resolver o llorar o victimizarte tampoco no te va a resolver nada. Entonces, entre elegir, pensar así o ver de qué manera puedo salir de esto, creo que la solución sería, ok, esto que me está pasando no soy la única, muchos también pueden estar pasando por esto, pero ¿cuál sería la solución? O buscar ayuda también, porque muchas veces las mujeres que emprendemos o que nos sentimos muy independientes o muy super heroínas, Sí. muchas veces no queremos buscar ayuda de otros. Sí, nos cuesta. Entonces, pero resulta que hasta un pequeño consejo te puede abrir la mente. Entonces, puedes buscar solución en alguien o, ¿sabes qué me está pasando esto? ¿Cómo puedo lidiar con esto? ¿Cómo puedo solucionarlo? Y estoy segura que
esta otra persona te puede dar algo que quizás no estabas pensando. Entonces, en eso creo que es importante ver de qué manera solucionar un problema, porque en un emprendimiento siempre va a haber problemas, siempre. Clientes difíciles, gente que no está satisfecha, gente que te dice, ay, ¿por qué tan caro? De todo hay, de todo. De todo, De sí. todo hay. Más que todo, siento que lidiar con otras personas es la parte, pues, entre los artesanos, entre ellas se pelean también. Sin gente es todo tanto más fácil. Como tú sabes, en todos los capítulos de Gestoras pedimos a la gestora que deje una pregunta planteada para que responda a otra, y te hacemos a cada una la pregunta que dejó alguna de otras de nuestras invitadas. Y a ti te toca una pregunta que dejó planteada Tania Lombera, de Ecuador, que preguntó: ¿cómo te sientes en este momento en relación a la labor que has venido realizando? Yo me siento muy satisfecha porque a través del arte que estamos realizando en Yala se ha beneficiado muchos. Entonces, quiero seguir con esto para que las mujeres puedan sentir esta seguridad de que tienen una economía segura. Entonces, Yala permite que haya esa oportunidad. Por eso, para mí, si miro atrás y me preguntaran si me arrepiento, diría que no. No me arrepiento de haber elegido lo que elegí y que hoy en día estoy acá. Porque a través de este arte, como digo, muchos se han beneficiado y van a seguir beneficiándose. Solamente le pido a Dios que me dé salud para continuar, que me dé mucha más sabiduría para poder hacer lo que estoy haciendo y que podamos crecer y ofrecer más de lo que estamos ofreciendo, tanto en las ventas como para la persona que se beneficia. Así que esto para ti es tu trabajo de vida. Sí. ¿Qué pregunta querrías dejar para que responda otra de nuestras invitadas? ¿Cómo harías que lo que estás haciendo influya en los demás? Esto fue Gestoras. Gestoras honra la labor de las gestoras culturales latinas y latinoamericanas, compartiendo sus historias de éxito, superación y aprendizaje. Es una plataforma para que brillen e inspiren a otras gestoras culturales a perseguir sus sueños. Contribuimos al desarrollo inclusivo y no discriminatorio de la gestión cultural en las Américas, al dar voz a historias humanas silenciadas y así apoyar la creatividad en el campo de la gestión cultural. La música es Por la Tarde, el diseño gráfico es de Itzel Vilches y Villa Silva. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.